Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a otro programa aquí en la Changada Radio del Callejón de los Relatos. Un gusto el estar con ustedes en este principio de semana. Feliz lunes para todos, en cualquier parte que nos estén escuchando. Mi estimado McQueen, ¿cómo estamos el día de hoy? Claro que sí, buenas noches, mi querido Eduardo. Un saludo a todos los radioescuchas. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa, el Callejón de los Relatos. Un saludo de parte de toda la gente que integramos el equipo de la Changada Radio para todos ustedes y agradecemos su presencia y espero que tengamos un bonito programa con toda su participación, Eduardo. Sin duda alguna que les tenemos un buen programa con buenos relatos, con buena información. Un saludote a todos los que se están reportando hoy en el chat, a José, a Flor Núñez, a Ninel, a Susi Q, al Principito, en fin, a todos los que se reporten. Muchas gracias por estarnos escuchando. Ya lo saben, mándanos sus mini relatos ahí en el chat. Nos gustaría pues que sigan conversando, que sigan dando sus opiniones. Teléfono en cabina 804-410-4040, 804-410-4040. McQueen, por ahí pues comentábamos la semana pasada que ibas a traer más bien dicho información acerca de un tiempo muy triste, ¿no? De lo de la Inquisición. Así es, Eduardo, pues es lo que nos dimos a la tarea por ahí de investigar y platicar con todos nuestros radioescuchas. Y pues bien, primero quisiera agradecer a toda la gente que nos está ya mandando sus relatos escritos. Gracias, próximamente los comenzaremos a leer por aquí, por su estación preferida. Y pues así bien, mis queridos amigos, esta ocasión les queremos hablar un poco respecto a lo que fue la Santa Inquisición. Y estamos hablando por ahí de aquellos años de 1528, 1529, por ahí. Pero, mi querido Eduardo, fíjate que decidí platicarles de qué manera comenzaría por ahí, porque fue mundial, ¿verdad? Fue mundial en todos los lugares donde se tuviese la fe católica por este lado, pero quisiera platicar un poco respecto a un caso que sucedió en México, de qué manera comenzó. Como todos sabemos, fue una época muy cruel, muy dura, donde realmente se vivieron momentos demasiado difíciles realmente se vivieron momentos demasiado difíciles para el libre pensamiento de la gente y demás, pero bueno, quisiera platicarles de esto que ocurrió por ahí en la Nueva España, allá en México. Pues resulta que en toda la Nueva España, pues no se hablaba de otra cosa que no fuera del gran acontecimiento que iba a efectuarse por ahí de esos días. En esos tiempos, 2 reos que habían cometido delitos contra la fe iban a purgar sus pecados en el castigo del fuego. Resulta que a aquellos hombres se le habían metido los demonios apartándolos de la ley de Dios, haciendo que cometieran terribles pecados que purgarían y que pagarían más bien en la hoguera, obteniendo así un pase directo al fuego que nunca tendría fin. Ahora sí que le estaban dando el pasaporte al mismísimo infierno. Pero durante las tertulias pues se comentaban casos extraños, casos realmente extravagantes de la época, a los cuales se referían pues con repugnancia y horror. Las almas buenas escuchaban aquellos relatos y pues se estremecían de espanto, ya que no podían concebir cómo había en este mundo seres tan perversos que podían cortar los delitos por la medida de sus deseos. Y en el camino de la religión católica pues era fácil y pacífico, pero aquel que osaba desviarse de él iba a dar a la antesala del infierno. Muchas personas venidas de diferentes partes de España que habían presenciado las quemazones de los herejes llevadas a cabo en aquel país, pues hablaban con admirado respeto de cómo su majestad había asistido a diferentes quemas sin dejar de rezar un solo instante. Ahora sí que se cobijaban con el pecado del muerto. Los testigos de los autos pues daban fe y relataban con lujo de detalle a los oyentes, y para darles un toque más real hasta elaboraban dibujos. De aquellas personas pues se apoderaba la santa envidia al escuchar esas narraciones, ya que ellos no habían tenido todavía el privilegio de contemplar tal espectáculo y además pues asistir a ellos. Ahora sí que se ganaban una gran cantidad de indulgencias plenarias que borraban los pecados más terribles de sus vidas. Los envidiosos suspiraban por la tristeza de no haber presenciado estas frías hogueras. Sus ojos se llenaban de anhelo y en su corazón nacía ese enorme deseo de asistir a la pena del fuego, de ver a alguien cómo era castigado quemándolo ante la mirada de todo el público. Pero para la felicidad de muchos, pues este espectáculo había llegado por fin a México. En la Santa Iglesia Catedral se hallaban colgados paños negros en esa ocasión. Al altar mayor lo cubría un gran lienzo negro y no había más que un crucifijo
crucifijo, de talla pues grande, sangrante, doloroso. Lo mostraban con una cabellera alborotada y demás, toda revuelta, y a cada uno de sus lados ardían 2 velas en oscuros candeleros de madera, y pues parecía que en todos los rincones del templo emanaba una cosa invisible que se metía en los corazones de los ahí presentes, dejándoles una inexplicable sensación de miedo. Fueron levantados 2 altos tablados cubiertos con bayotas funerarias en donde se sentaron los personajes más importantes del clero y algunos funcionarios, todos vestidos de luto. En el otro lado estaban los 2 reos. En esa ocasión fueron Hernando Alonso y Gonzalo Morales, cada uno acompañado por un fraile dominico que con dulzura los preparaba para bien morir. En el interior del templo la gente se apretujaba para no perder detalles de todo lo que pasaba. Todos agudizaban los sentidos para ver a aquellos graves señores vestidos de luto y a los culpables pues con sus ropajes anaranjados que les colocaban en ese entonces, y estaban estampados con numerosas llamas y diablos de color negro. Vaya, todavía se regocijaban en divertirse con la vestimenta de los que iban a cumplir con la pena muerte. El dominicano Fray Vicente de Santa María llegó a la Nueva España en 1528. Él llegó a México a tomar el control en los asuntos de la fe, de los cuales se encargaban los franciscanos y dominicos. Le dejaron toda su autoridad apostólica al estricto Fray Vicente, quien apenas llegó a México, ni tardo ni perezoso, comenzó el juicio en contra de los 2 reos. Fernando Alonso fue acusado de que en un Jueves Santo, después de haber el hecho del depósito del Divinísimo en la urna, en unión otros judíos amigos suyos habían bautizado con extrañas ceremonias a un niño que era hijo de él, que ya estaba bautizado, bajo la religión católica, y también fue acusado de decir que un bautizo de otro de sus hijos había sido falso. Gonzalo Morales fue condenado por concubinato y por dar terribles azotes a un crucifijo, actividad que había hecho en compañía de un tal Palma. Morales llevaba ya un tiempo huyendo de la justicia en San Juan de Puerto Rico, y pensando que ya se había librado de la hoguera, pues finalmente vino a pagar sus pecados a México. Fray Pedro de Contreras, quien desempeñaba el oficio de secretario, leyó al público presente todos los nefandos crímenes de estos hombres, después de un sermón en donde se expresaba contra el pecado, sembrando los sentimientos de miedo y angustia en los corazones de los ahí presentes. Y el brazo secular, pues representado por el gobernador Alonso de Estrada, fueron entregados los 2 reos y escoltados fueron llevados a la placeta del Marqués, que estaba cercana a la catedral, en donde ya estaba instalado el tan temido quemadero. Fueron atados a un poste y se prendió fuego a la leña que tenía debajo de los pies. Pronto las llamas se comenzaron a levantar acompañadas de chispas y una espesa columna de humo. A través de las llamas se podían ver los rostros de dolor de los desesperados reos, pero después ya no se vieron más. El fuego se fue elevando hasta que los 2 hombres quedaron envueltos por completo. La gente miraba embelesada aquel espectáculo mientras levantaban oraciones. Ahora sí que mientras disfrutaban de cómo asesinaban a gente que era culpada por ahora sí que pecados, no tan graves, y al estar viendo cómo los asesinaban, cómo los mataban, cómo los torturaban, se la vivían rezando. Y de esta manera pues es como se inició esta época tan cruel en México, en el país de México, y de esta manera es como se inició, Eduardo. Y por aquí les iremos platicando poco a poco respecto a instrumentos de tortura, como hay muchísimos, nada más por mencionarles alguna. Existía la doncella de hierro, que era una especie de ataúd con multitud de puntas de pinchos en su interior, iban dirigidos a puntos concretos del cuerpo, que se iban clavando lentamente sobre la víctima a medida que se cerraba la puerta. Los clavos eran desmontables, con lo que se podían cambiar de lugar con el fin de poseer un amplio abanico de posibles mutilaciones y heridas que daban lugar a una muerte más o menos lenta. Y se cuenta que en ese tiempo Erzsébet Batory, también conocida como la Condesa Sangrienta, utilizaba este instrumento en su casa como un juguete para agarrar a sus víctimas y desangrarlas y posteriormente bañarse en su sangre, Eduardo. ¿Cómo ves, Eduardo? Sí, así es, un tiempo bastante cruel.
Tú mencionabas que en los 1500 comenzó ahí en México, también recordemos pues que en Francia, en Italia, en la misma España, ¿no? En fin, en diferentes países también hubo inquisiciones, y no solamente de las personas que creían en la religión católica, también de las personas protestantes. Les hacían un juicio supuestamente por herejes, y decían pues según ellos que habían pecado en contra de la religión. Total, fue un tiempo negro, y no sé, ¿no? Por ahí se escuchan que en diferentes lugares donde hubo este tipo de ejecuciones, cuando quemaban a la gente ahí en esas hogueras terribles, dicen que aún se escuchan los llantos, ¿no? Siguen esos espíritus divagando todavía en esos lugares. Es que date cuenta, Eduardo, pues de qué manera se les arrebataba la existencia, el respirar, la vida, en un tiempo en que no se les tocaba, como hemos platicado en programas anteriores. Digamos, la gente que murió por el empalamiento, que era un método de tortura donde se ejecutaba a la víctima, se atravesaba con una estaca de madera o de metal, y la penetración podría realizarse por un costado, por el recto, por la vagina o por la boca, y la estaca pues se solía clavar en el piso, dejando a la víctima colgada para que muriera. Su propio peso iba encajando cada vez más y más y más la estaca. Eso realmente era algo demasiado cruel. Yo no sé de qué manera se pensaría en ese entonces, Eduardo, que se podían hacer cosas de esta magnitud. Sí, no, sin duda alguna, en otros pensamientos obviamente bastante graves, ¿no? Según ellos pues decían que porque las personas eran herejes, pero no sé, no es algo bastante complicado de entender. En fin, pues son cosas que ya pasaron. Rápidamente déjame leerte lo que dice Amaro Núñez. Dice que en el museo que está en Guanajuato hay varios instrumentos. Dice que hay una cama con clavos, son varios, pero bastante feos. Pues sí, ¿no? En diferentes partes de México, al igual que de otros países, siguen manteniendo este tipo de instrumentos como reliquias para recordar pues esos momentos terribles, ¿no? Y nada, ¿no? He escuchado también de lugares en Italia donde mataban gente con primero con unos picos donde les taladraban los ojos, les taladraban los oídos, en el mismo ombligo, ¿no? Algo verdaderamente terrible. Era demasiado monstruoso lo que se pensaba en ese entonces. Por ahí para el Zócalo capitalino en la Ciudad de México, por ahí había una exposición de instrumentos de tortura que hablaba, y tenían demasiados de estos tipos de instrumentos que se usaron en esta época. De hecho, a la entrada por ahí había una gran guillotina. Por ahí Maru Núñez nos comentó en programas pasados respecto a esto, y realmente es escalofriante el hecho de estar cerca de esos instrumentos, de ese tipo de cosas. Hacen semejanza ahí de cómo se empalaba a la gente, del potro, donde era atado de muñecas y de tobillos, y era estirado hasta que se iba desmembrando el cuerpo humano. Y es realmente espantoso, mi hermano. Si tú entras a esta exposición, ahí mismo se respira un ambiente tenso. Ahora imagínense para ese entonces que la gente, el morbo de la gente los hacía asistir a todo este tipo de eventos, y más sin embargo no dejaban de rezar. Vaya, ahora sí que la contradicción de lo que estaban observando, Eduardo. Sí, así es. También esas personas, según tengo entendido, también existían para no ser culpadas de herejes y para apoyar a la iglesia, ¿no? Si no apoyaban a la iglesia, obviamente pues iban a ser culpados y posiblemente terminarían como las personas que ellos mismos estaban viendo. También en el año de los 1500, acá en Estados Unidos, en una, pues ahorita ciudad, pero en una población en aquellos años obviamente que se llamaba Salem, quemaron a varias personas, ¿no? Dicen que ahí fue donde nacieron las brujas supuestamente. Parece que fueron 20 personas las que fueron juzgadas como brujas y también fueron quemadas en la hoguera. Así que, como mencionábamos, ¿no? En diferentes países estuvo pasando este tipo de acontecimientos. Vaya que era espantoso todo lo que sucedía en ese entonces, Eduardo, que por el hecho de hay una narración de una donde se le fueron aplastados sus pulgares y con todo y uñas y de todos los dedos de la mano de un personaje que vivió en ese entonces, por el simple hecho de contradecir de que Dios no era el rey de los cielos, sino era del universo. Al decir esto y no estar de acuerdo a algún sacerdote que era el que estaba diciendo la contraparte, se le condenó, y en ese momento fue arrestado y salió ante la mirada de la gente a que le fueran aplastadas estas partes de su cuerpo. Realmente era
eran de una idea demasiado cruel, demasiado fría y calculadora, pero caray, pero ni hablar. Aprovechando por esto, le mandamos un abrazo por ahí a mi amigo Eliseo, mi querido Cheo, que está escuchándonos por ahí con toda su gente y su cuadrilla de obreros. Un abrazo por ahí para Eduardo Setter y para Karina. Mario Núñez, gracias por estar con nosotros. Continuamos. Así un saludo para todos ellos, y ya lo saben, pues invitamos a las personas del chat. Ya escucharon la información que nos trajo McQueen, para que ustedes también comenten, nos digan sus puntos de vista. Igual si ustedes saben alguna historia acerca de la Inquisición o algo que ustedes hayan escuchado, pues sería importante que ustedes la comentaran ahí en el chat. Por mientras de eso, vamos a escuchar el primer relato de Alberto. Alberto nos comentó lo que le sucedió en su casa cuando él estaba viviendo en Guaymas. Después de esto, estaremos comentando el relato. La casa en la que estábamos viviendo en Guaymas, Sonora, ¿no? Esta casa, por lo que yo sé, tiene más de 80 años. Esta casa pues es muy vieja y resulta que los vecinos de esta casa todo el tiempo quisieron comprársela a mi tía abuela, porque supuestamente oían cosas en la casa y decían que ella había enterrado algo, ¿verdad? Y por más que trataron de convencer a mi tía abuela que la vendiera, pues nunca la vendió. Entonces nosotros llegamos a vivir un tiempo ahí. Mi tía abuela ya había fallecido, nos tocó pues estar viviendo después de que ella falleció. Y de lo que la gente decía, pues nosotros no, pues lo tomábamos como cosa que dice la gente para, no sé si para asustarnos o convencernos de que nos fuéramos de ahí y le vendiéramos la casa. Todo con la intención de que nosotros le vendiéramos la casa, pero ellos lo que querían era que porque estaban ellos tercos que había algo ahí, pues si nosotros pues seguimos viviendo ahí un tiempo. En varias ocasiones nosotros todavía no creíamos en cosas, empezábamos a oír pasos en el techo, así nosotros pensábamos que era alguien que se había subido al techo de noche a caminar, y no, oíamos estos pasos. La lámina no crujía como si alguien estuviera en el techo, simplemente se oían pasos de alguien que usaba botas, y nosotros decíamos, bueno, ¿esto qué? ¿Por qué el que pasa no acaba de pasar? Y nunca acaba de pasar el que estaba caminando. Decíamos, ¿qué pasa aquí? Y eso pasaba siempre casi en el mes de febrero, y luego en tiempo de calor, pero siempre en febrero pasaban estas cosas, y nos acostumbramos a estar oyendo eso porque mejor ya nos vencía el sueño. En varias ocasiones pasaba estas cosas. Luego, todavía en Guaymas, en aquel tiempo cuando estaba yo viviendo, pasaba siempre cargado de barrer la calle, pasaba con su tambo, pasaba con su cepillo de la calle. Nosotros teníamos una refresquería, vendíamos refrescos y vendíamos tortas. Entonces un día el señor que barre la calle tenía calor, entró a la tienda, se tomó su soda y pues dijo, con la pena, pero no alcancé a ir al baño, pues ¿por qué no me permiten ir al baño? Y sí, lo dejamos que entrara al baño. Entró al baño y dijo que alguien lo había pellizcado en el baño. A él, nada más a él. A nosotros nunca nos han hecho nada, porque lo pellizcaron a él. Entonces este señor, él es descendiente de yaquis. Pues este señor me dice que a él lo pellizcaron que porque él tiene cierto tipo de sensibilidad heredada por su mamá, que es y por sus costumbres yaquis, de que alguien se quiso comunicar con él y por eso lo pellizcaron a él. Entonces él dijo que era que porque había algo en el patio. Pues total, agarró una piedrita, la amarró de un hilo, se comenzó justamente a buscar, guiándose por la piedrita por todo el patio, hasta que escogió él un lugar donde supuestamente la piedra lo estaba guiando. Pues si quieren, dijo, escarben aquí algo, pues escarbamos, tratando a ver si era cierto lo que decía el señor, y lo único que habíamos sacado de ahí eran pedazos como de vajilla o de tazas chinas, o platos chinos, y como canicas y pedazos así como de vidrio, pero eran o de botella, pero era vidrio viejo, pues. Y también había pedazos de hueso, no eran ni de perro ni de gato, y tampoco eran de vaca, eran huesos de persona. Entonces le dije, mira lo que sacamos, mira qué es esto. Son huesos me dijo que eran huesos de un niño.
¿verdad? Y nosotros quedamos así, medio preocupados. Dije, pues, ¿qué habrá aquí en el patio aquí que provoca todo esto? Cada que, por ejemplo, en el mismo patio hacíamos un agujero para sembrar una planta, salían pedacitos como si alguien hubiera agarrado una taza o esos platos, esos de saucers que le dicen, los hubiera quebrado así adrede con canicas y los hubiera como si los hubiera desparramado por todo el patio. No sabemos qué significa eso. Esta casa mi tía abuela la adquirió como en 1920, ¿no? Guaymas es muy conocido porque dicen que en Guaymas llegaban muchos piratas a enterrar sus tesoros cuando todavía Guaymas no era la ciudad que es ahorita. En el centro de Guaymas, antes el mar llegaba mucho más adentro de lo que ahora es. En la ciudad de Guaymas, en el tiempo de principios de 1900, había una colonia de chinos, ¿verdad? Y como ustedes saben, los chinos tienen otra forma de trabajar, son muy trabajadores, son muy disciplinados, y comenzaron a prosperar mucho hasta que vinieron los problemas del tiempo de la revolución. En aquellos tiempos pues nadie tenía la confianza con ese dinero en el banco. A los chinos algunos estaban como ilegales en el país, pero estaban viviendo en Guaymas. No sé bajo qué condiciones que pasaron. Total de que a los chinos les echaron la culpa de que hubo una epidemia de fiebre amarilla en Guaymas, fuerte, en principios del 1900, y trataron de sacarlos por las buenas, pero ellos habían invertido su dinero y tiempo en Guaymas y acabaron, pues en el tiempo de la revolución los sacaron a la fuerza. Y no sé en realidad qué pasó en esos términos, porque al igual que en esa casa, en las casas de los alrededores, las cosas son parecidas, pues las casas están hechas del mismo material, así de adobe. Pasan casi siempre las mismas circunstancias, y no quizás como en la casa en la que estábamos viviendo, pero es casi la misma circunstancias que pues así alrededor. Entonces no sabemos si es porque en ese lugar donde estaba la casa ahorita ubicada, estuvieron viviendo ahí chinos, ¿verdad? Y por esconderse del gobierno o lo que sea, hayan pasado cosas que no estuvieran muy bien, ¿verdad? Y pasan cosas así. Entonces no sabemos realmente qué significa cuando, por ejemplo, alguien entierra o desparrama pedazos de vajilla o de tazas así de porcelana, y porcelana buena, pues, pero se ve que era porcelana extranjera, pues la quiebran con canicas y la desparraman en el patio, porque cada que plantábamos algo, pues salían estas cosas, y no sabemos si alguien supiera qué significa o qué se puede hacer en estos casos. Por ejemplo, seguían apareciendo huesos de personas cuando nosotros teníamos de mascota gatos, ¿no? Teníamos de mascota a 2 perros. Cuando desgraciadamente a uno de nuestros gatos o lo atropellaba un carro al perro, pues lo enterrábamos en el patio, y cuando hacías el hoyo para enterrar a tu perro o a tu gato, y seguían apareciendo los mismos pedacitos así de platos, tazas, de canicas y también huesos, pero estos huesos no estaban quebrados, estaban como alguien adrede los serruchó, porque estaban muy bien partidos, parejitos. ¿Qué pudo haber pasado o bajo qué circunstancias la gente que estuvo viviendo a principios de 1900 en ese lugar tuvieron que hacer, o qué los obligó a estas personas a hacer todo eso? ¿Por qué lo hicieron? No sabemos. Si alguien supiera de algo de cultura, supongo yo que por lo que se encuentra en el patio, que son tazas orientales, creo yo que se trata de alguien que conoce algún tipo de cultura china, y sabría qué significa eso. Nosotros nomás sabemos de que se oyen pasos en el techo, se oyen pasos cuando pasan por la banqueta de noche. Y por lo general eso pasa en los meses de febrero, por octubre también. Siempre en febrero y en octubre pasan más ese tipo de eventos en casa. Y así hasta que ya pues la dejamos la casa. Ya no vivimos ahí, pues estamos viviendo aquí en California, pero siempre en mi caso siempre me ha gustado saber qué significa este tipo de procedimiento que hacen, cuál es la intención de desparramar pedazos de plato o de tazas con canicas y botellas de vidrio viejo, ¿verdad? Y desparramarlos incluso con huesos de persona, desparramarlos por todo el patio. No entiendo, o no sé qué tenga que ver esto con lo que se oyen de los pasos. No sé si alguna cosa lleva con la otra. Previo a esto, una de las vecinas, que ya tenía tiempo viviendo también en Guaymas, mucho tiempo viviendo ahí, dice ella que le tocó ver a un hombre caminando por el techo, y ella se quedó impresionada con lo que vio, ¿verdad? Y
pues ella es una de las personas que más le apuraba que vendiéramos la casa, porque la persona ya estaba mayor. Ella estaba convencida con lo que ella había visto de que algo había en la casa. Esta persona, porque vio esa visión que vio, no. Y todo porque al principio de todo esto vio a un hombre caminando por la barda de la casa, yéndose el techo, que le quiso hablar, que le tiraron piedras, pero que no tuvieron ningún tipo de respuesta, que tal le continuaron pidiendo. Bueno, pues ahí escuchamos el relato de Alberto, donde mencionaba pues que ahí en su casa se veían ciertas cosas. Todo eso ahorita lo estaremos comentando rápidamente. Pues vamos a ver lo que dice la gente aquí en el chat. Por ejemplo, UCQ dice que una forma de tortura era la bota, donde hacían una bota de madera y la ponían al preso y la iban apretando con torniquetes hasta que le quebraban el hueso. Caramba, tremendo. Macuín, por ahí tienes más información acerca de lo que es la gente en el chat. Claro que sí, Eduardo, pues agradecemos ahí a toda la gente que nos acompaña, gente que está siendo muy popular aquí en el chat del Callejón de los Relatos. Un saludo por ahí a nuestro amigo Ismael, troquero aquí de la zona de Oxnard, California, a Maru Núñez, a Flor Núñez que nos acompañan. Por ahí un abrazo a mi prima Karina que nos acompaña, muchas gracias Karina, a Ninel, por aquí por ejemplo Principito o Sociolog que nos platica algo. Nos platica que hay una leyenda muy famosa en México, que es la de la mulata de Córdoba, y dice que un obispo se enamoró de una mulata, y como ella se negó a corresponderle, pues él la acusó de brujería, y mandó a que la encerraran en el fortín de San Juan de Ulúa, muy famoso por ahí, donde la torturarían la Santa Inquisición para hacer que aceptara su pacto con el diablo. Un día cuando su carcelero fue por ella para llevarla a la sala de tortura, lo que pudo observar es que la mulata había hecho un dibujo en la pared donde se reflejaba él mismo. Fíjate que esto me recuerda a Eduardo, gracias a Sociolog por hacernos su escrito, pero esto me recuerda que en aquellos entonces, Eduardo, se torturaba a la gente para que de alguna manera aceptaran su relación en contra de Dios o en favor del diablo. Se les torturaba de tal manera para que declararan que en realidad amaban al diablo, y se les decía después de que si morían antes de confesar, era porque se lo merecían, era porque realmente tenían pacto con el diablo, y si confesaban, de todos modos se les asesinaba, se les mataba para que fueran perdonados sus pecados. Ahora sí que no había salida de este estilo de torturas, y de esta época de todos modos tenían que morir de una u otra forma para así hacer el morbo del espectáculo que se mostraba al público, Eduardo. Sí, así es, fue algo terrible. Bueno, pues regresando a lo que estaba mencionando Alberto, el relato que él nos estuvo comentando, pues él nos comentaba que cuando él vivía en Guaymas, allí en su casa, ellos cada vez que iban a plantar un árbol o una maceta o cualquier otro tipo de objeto, pues decía que cada vez que escarbaban, ahí en su casa, encontraban huesos, encontraban vajilla china y encontraban pues otro tipo de cosas, ¿no? Él mencionaba pues que si alguien de repente supiera qué significa o había escuchado alguna historia de eso, pues que lo comentara, ¿no? Invitamos a la gente del chat, si ha escuchado algo parecido, pues que lo comenten, pero caramba, Macuín, eso es algo misterioso, ¿no? Él mencionaba pues que en un tiempo ahí en el mismo Guaymas vivía gente de China, gente que quiso llegar hasta San Francisco en el tiempo de el Gold Rush que le comentaban los americanos, y pues en vez de llegar a San Francisco llegaron ahí a Guaymas, llegaron a California y ahí se establecieron, ¿no? Era gente pues que era bastante trabajadora, pronto empezaron a irle bien, empezaron a prosperar, y pues ya el gobierno en tiempo de la revolución y en tiempo cuando hubo esa terrible fiebre amarilla en el norte del país, pues fueron ejecutados, ¿no? También por el gobierno. De repente puede ser pues que en esa zona en donde Alberto tiene su casa, de repente pues puede ser que hayan enterrado a varias de estas personas, ¿no? Por eso pues salgan esos huesos. Y también él mencionaba en su relato pues que su vecina le tocó ver a una persona caminar ahí por el techo en la noche, y que quedó bastante sorprendida. Caray, ahora sí que estas situaciones de encontrar huesos en construcciones antiguas y demás,
Es algo muy muy peculiar y muy popular. Comentábamos en programas pasados respecto a las costumbres que se tenían antes, según ya de hacer más fuertes las construcciones y todo por demás, aunque este caso es un poco diferente, pues tiene mucho que ver, ¿verdad? Ahora sí que el ser humano nos espantamos de lo mismo que provocamos, porque muchas veces es lo que las acciones de una persona viva es lo que produce el día de mañana espantos y fantasmas, y realmente es tétrico pues todo este tipo de situaciones, Eduardo, y pues gracias a esto es de que estamos formulando mesas de debate como esta, Eduardo. Sí, así es. Y otra cosa interesante, él comentaba ahí en su relato pues que él no creía en eso, ¿no? Junto con su hermana cuando ellos vivían allá. Y lo que fue curioso pues fue esta persona, ¿no? Descendiente de los yaquis, en donde mencionaba él pues que cuando entró al baño sintió una presencia, sintió un pellizco. Cuando el señor salió, les dijo pues que él les podía ayudar a tratar de buscar tal vez una respuesta o qué era lo que les estaba asustando, y fue cuando encontraron estos huesos. No sé si has escuchado una historia parecida de gente que de repente tenga ese tipo de apariciones, ese tipo de cosas que le sucedan en sus casas, porque algo bastante complicado, ¿no? Que cada vez que escarbes, no importa el lugar en donde sea, siempre encuentres lo mismo, los huesos, la vajilla o ese tipo de porcelana china, algo, no sé, no extraño, supongo, si le pasa a cualquier persona. Y ya lo creo que sí. Vaya, muchas veces gente que cae o muere en determinadas circunstancias que no debiera, y o son asesinados y por ahí enterrados o por demás, de alguna manera su espíritu, su ente, vaya, su fantasma se representa a gente viva con la idea de que se les sea mandado a una sagrada sepultura, vaya, y no quedan a gusto pues al quedar así, hasta que se les hacen misas o se les sepulta de manera bien. Es como descansan en paz, y caray, de todo esto siguen reportándose aquí en el chat, Eduardo, y pues agradecemos por ahí. Un abrazo a Gaby Valen, que nos acompaña, una gran surquera por ahí en la pizca de la Mora, y Sociolog nos recordó por ahí también una tortura que se llevaba a cabo en la época de la Santa Inquisición, que se le llamaba la gota china, que era el hecho de ser amarrado el condenado y caía una gota cada 5 segundos de agua fría en su frente, en la cabeza les caía, y pues aunque parezca que no hacía gran cosa esa gota, pues realmente el hecho de como no se les daba de beber ni de comer, y no poder tomar el agua, y realmente después de rato esa pequeña gota causaba mella en la cabeza, en el cráneo de esa persona, provocando así infecciones de más. Tarde o temprano moriría, ya que un paro cardíaco se realizaría después por el hecho de la desesperación y la incertidumbre de estar sintiendo esta gota. Pues gracias a todos los que nos siguen acompañando en el chat, síganos escribiendo por ahí. Recuerden que también contamos con nuestros portales personales, por ahí de Eduardo Cachú y su servidor Víctor Macuín, por ahí y Víctor García es el muro, y pues seguimos aquí con ustedes, Eduardo. Así es, también recordándoles pues que manden sus relatos a promociones@lachangadaradio.com, promociones@lachangadaradio.com, y todas las personas que gusten llamarnos, el teléfono en cabina es el 804-410-4040, 804-410-4040. Bueno, pues vámonos con otro relato. Hace un par de programas, mi estimado Macuín, recuerdas que estabas hablando o dándonos información, más bien dicho, acerca del estado de Guanajuato. Pues ahora me encontré ahí en el internet un relato que se me hace bastante interesante. Es acerca del jinete sin cabeza, y dicen pues que esto sucedió ahí en Hidalgo. Quiero que lo escuchen, quiero que la gente del chat pues nos dé sus comentarios. Vamos a escucharlo y regresamos. El silencio de la noche era interrumpido por el aullar de los perros, y el terror hacía sentir más intensos los latidos del corazón. Los niños se acurrucaban con sus madres y ellas murmuraban una plegaria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Los golpes de la herradura de un caballo en el empedrado se hacían sentir en el cráneo de los temerosos
temerosos vecinos. Y el relincho de la bestia se metía en los oídos con dolor. El jinete era un charro vestido de negro, con botones muy brillantes como si fueran de plata. Llevaba en la mano un machete lleno de sangre. Pasaba sin hablar porque era un jinete sin cabeza. Estaba el cuerpo completo, pero nada sobre los hombros. No crean que nada más los niños le tenían miedo, sino también jóvenes y viejos, mujeres y hombres. En las noches de luna llena después de las 11 de la noche, nadie asomaba la mirada por los callejones empedrados del viejo barrio minero. Los dueños de las pulquerías se daban prisa para echar afuera a los parroquianos antes de la hora fatal. Sirve la otra y ya. Ya es hora de irse. Voy a cerrar. Al salir, caminaban su borrachera canturreando y dando traspiés. Caro pagaban su parranda, pues ellos mismos decían: ¿verdad de Dios? Vi un hombre sin cabeza. Hasta la borrachera se les bajaba cuando escuchaban un lastimero lamento. Luego el venir de un caballo que no galopaba, más bien parecía como si avanzara bailando, sacando chispas con sus cascos del viejo empedrado, y el fuego de sus ojos lo hacían ver más negro, y a la luz de la luna reflejaba su tenebrosa silueta. Esto sucedía desde a principios de siglo, o quizá desde mucho tiempo atrás, en las calles de Observatorio en el barrio de La Palma. Muchos fueron testigos. Primero escuchaban un alarido que casi desgarraba el alma, seguido por una fuerte corriente de aire como si éste huyera despavorido por el angosto callejón. Después se sentía la presencia del jinete sin cabeza. El infortunado testigo sentía un escalofrío que recorría todo su cuerpo, con sudor en el rostro y piernas paralizadas. El jinete se perdía en la oscuridad, escuchándose nuevamente el doloroso alarido que, más que un ser humano, parecía venir del mismísimo infierno. La conseja popular decía que todo fue por una mujer. Una noche de luna llena, el jinete enamorado encontró a su rival ante la ventana de su amada. Así te quería encontrar, traidor. Y tú eres una mancornadora. Sacaron sus machetes en mortal duelo. Cada uno trataba de defenderse y se tiraban sin piedad. Clavaban las espuelas a sus nerviosos corceles y los filos de sus machetes estaban ensangrentados. Después, el rival, mortalmente herido, desapareció en la noche. Pero antes, su machete de acero había encontrado el cuello del amante burlado. Su cabeza había rodado por el suelo ante el balcón de la ingrata. Él permaneció montado por mucho tiempo. A paso lento, el caballo caminó por el oscuro callejón, diluyéndose en la nada. En las sombras de la noche, la cabeza se perdió. Tal vez el diablo se la llevó al infierno. Por eso se dice que en las noches de luna llena, el jinete del caballo negro no busca a su rival, sino busca su cabeza para descansar en paz. Esa paz que le es negada a las almas en pena. Bueno, pues ahí escuchamos el relato, McQueen, acerca del jinete sin cabeza. Como escuchaste, se escucha... Este relato es bastante viejo y en todos los estados de la República hay esa historia, ¿no?, acerca de esta persona
que un día fue a platicar con la novia y la encontró con otra persona, tuvieron una pelea, le tumbaron la cabeza a esta persona, entonces dicen pues que ahorita está buscando aún su cabeza, ¿no? Y muchas personas dicen pues que han escuchado y que han visto a este ente. Inclusive recuerdo que en el segundo programa, si la memoria no me falla, nos mandaron un relato, ¿no?, acerca de esta persona donde escuchó una risa, salió a la calle y nada más alcanzó a ver pues a un caballo, ¿no?, y a una figura que iba arriba, pero no le vio bien la figura cómo se veía, pero sí recuerda la risa y sí recuerda pues recuerda el ruido que es el caballo. Intrigante, Eduardo, y de hecho escalofriante el hecho de imaginar que anda la pena, anda el alma en pena de este personaje, pues buscando su cabeza que fue cercenada de mala manera y pues de igual manera muriendo donde no tenía, y es mundial, hay muchas versiones mundiales respecto a esta historia, pero vaya que no dan ganas de encontrarse por ahí o escuchar el correr de un caballo y te imaginas el hecho de observar que ese ánima va sin cabeza, vaya, aún más tétrico por ahí, que no solamente que sea un fantasma, sino incompleto, vaya, pero caray, y sí nos pusieron por aquí algo por ahí de esos programas respecto al jinete sin cabeza, nuestros queridos amigos que nos acompañan en el chat, vaya, mencionados como Gran Carla, un gran saludo por ahí a Carla que está con nosotros, y quisiera mandarle un gran abrazo, Eduardo, un gran saludo con mucho cariño por ahí a Esmeralda, nuestra amiga que ha estado desde el primer programa con nosotros. Esmeralda, muchas gracias por permanecer como fiel radio escucha a la Changada Radio. Por ahí ella es surquera ahí en la pista de la Mora, a aquel lado de Pozol, y tiene su cuadrilla de pescadores. Un abrazo, Esmeralda, gracias por estar con nosotros, y pues continuamos, Cachu, con esto. Sí, así es, pues un saludo a todos los que nos están sintonizando, todos los que están por ahí entrando al chat. Recuerden, para que manden sus relatos, es promociones@lachangadaradio.com, promociones@lachangadaradio.com. Un saludote también para Sam, que nos está sintonizando, y un saludote también para Dani. Dani es el productor, el que se encarga de poner toda la información en la página y también poner ahí pues todo lo que tiene que ver con los podcasts, ¿no? La verdad que hace un gran trabajo. Muchas gracias, Dani. Bueno, mi estimado, pues regresando a este relato del jinete, también algo parecido a esta historia, inclusive ser una película, creo que en el 99 o 2000, si la memoria no me falla, una película que se llamó Sleepy Hollow aquí en los Estados Unidos, en donde pues también mencionaba, ¿no?, acerca de este espíritu que salía de las profundidades del infierno a buscar a personas, ¿no? También aquí en los Estados Unidos se escucha esa historia, no nada más en nuestros países latinoamericanos. Usualmente las historias vienen de nuestros países latinoamericanos, pero en esta ocasión también pues aquí han escuchado algo acerca de eso. Y sí, es muy mencionado por estos lados del continente, que para los tiempos de Halloween, y gente que vive apartada de ciudades, vaya, en zonas rurales, es de mucho temor, como comentaba, se escuchara por ahí el andar de un caballo, porque tienen miedo a que sea la aparición de este ente, de este espíritu, de ese espantoso fantasma que sería el jinete sin cabeza. Es una de las grandes leyendas que hay a nivel mundial, y aunque parezca y en determinadas películas lo hagan de manera cómica, pues realmente no creo que sea nada agradable el hecho de contemplar a este fantasma, Eduardo. No, sin duda alguna que no. Yo escuché un relato en una ocasión acerca de este mismo ente, en donde la persona que estuvo comentando mencionaba que ella estaba sola en su casa aproximadamente como a las 2 de la madrugada, que no se podía dormir. De repente escuchó ya recordé, era Yasmín la que nos mandó ese relato. Bueno, pues de repente escuchó como Yasmín esa carcajada. La señora salió, decía que vivía en la orilla del pueblo, junto a un puente. Decía que desde el puente lograba divisar pues a alguien en un caballo. No veía exactamente la figura de la persona, simplemente veía al caballo, y decía que alrededor
y por dar terribles azotes a un crucifijo, actividad que había hecho en compañía de un tal Palma. Morales llevaba ya un tiempo huyendo de la justicia en San Juan de Puerto Rico y pensando que ya se había librado de la hoguera, pues finalmente vino a pagar sus pecados a México. Fray Pedro de Contreras, quien desempeñaba el oficio de secretario, leyó al público presente todos los nefandos crímenes de estos hombres, después de un sermón en donde se expresaba contra el pecado, sembrando los sentimientos de miedo y angustia en los corazones de los ahí presentes. Y el brazo secular, pues representado por el gobernador Alonso de Estrada, fueron entregados los dos reos y escoltados fueron llevados a la placeta del Marqués, que estaba cercana a la catedral, en donde ya estaba instalado el tan temido quemadero. Fueron atados a un poste y se prendió fuego a la leña que tenía debajo de los pies. Pronto las llamas se comenzaron a levantar acompañadas de chispas y una espesa columna de humo. A través de las llamas se podían ver los rostros de dolor de los desesperados reos, pero después ya no se vieron más. El fuego se fue elevando hasta que los dos hombres quedaron envueltos por completo. La gente miraba embelesada aquel espectáculo mientras levantaban oraciones. Ahora sí que mientras disfrutaban de cómo asesinaban a gente que era culpada por ahora sí que pecados, vaya, no tan graves, y al estar viendo cómo los asesinaban, cómo los mataban, cómo los torturaban, se la vivían rezando. Y de esta manera pues es como se inició esta época tan cruel en México, en el país de México, y de esta manera es como se inició, Eduardo. Y por aquí les iremos platicando poco a poco respecto a instrumentos de tortura, como hay muchísimos, nada más por mencionarles alguna. Existía la doncella de hierro, que era una especie de ataúd con multitud de puntas de pinchos en su interior, e iban dirigidos a puntos concretos del cuerpo, que se iban clavando lentamente sobre la víctima a medida que se cerraba la puerta. Los clavos eran desmontables, con lo que se podían cambiar de lugar con el fin de poseer una... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a otro programa aquí en la Changada Radio del Callejón de los Relatos. Un gusto el estar con ustedes en este principio de semana. Feliz lunes para todos, en cualquier parte que nos estén escuchando. Mi estimado McQueen, ¿cómo estamos el día de hoy? Claro que sí, buenas noches, mi querido Eduardo. Un saludo a todos los radioescuchas. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa, el Callejón de los Relatos. Un saludo de parte de toda la gente que integramos el equipo de la Changada Radio para todos ustedes, y agradecemos su presencia y espero que tengamos un bonito programa con toda su participación, Eduardo. Sin duda alguna que les tenemos un buen programa con buenos relatos, con buena información. Un saludote a todos los que se están reportando hoy en el chat, a José, a Flor Núñez, a Ninel, a Susi Q, al Principito, en fin, a todos los que se reporten. Muchas gracias por estarnos escuchando. Ya lo saben, ahí mándanos sus mini relatos ahí en el chat. Nos gustaría pues que sigan conversando, que sigan dando sus opiniones. Teléfono en cabina 804-410-4040, 804-410-4040. McQueen, por ahí pues comentábamos la semana pasada que ibas a traer, más bien dicho, información acerca de un tiempo muy triste, ¿no? De lo de la Inquisición. Así es, Eduardo, pues es lo que nos dimos a la tarea por ahí de investigar y platicar con todos nuestros radioescuchas. Y pues bien, primero quisiera agradecer a toda la gente que nos está ya mandando sus relatos escritos. Gracias, próximamente los comenzaremos a leer por aquí, por tu estación preferida. Y pues así bien, mis queridos amigos, esta ocasión les queremos hablar un poco respecto a lo que fue la Santa Inquisición. Y estamos hablando por ahí de aquellos años de 1528, 1529, por ahí. Pero, mi querido Eduardo, fíjate que decidí platicarles de qué manera comenzaría por ahí, porque fue mundial, ¿verdad? Fue mundial en todos los lugares donde se tuviese la fe católica por este lado, pero quisiera platicar un poco respecto a un caso que sucedió en México, de qué manera comenzó. Como todos sabemos, fue una época muy cruel, muy dura, donde realmente se vivieron momentos demasiado difíciles realmente se vivieron momentos demasiado difíciles para el libre, pues este espectáculo había llegado por fin a México. En la Santa Iglesia Catedral se hallaban colgados paños negros. En esa ocasión al altar mayor lo cubría un gran lienzo negro y no había más que un crucifijo
crucifijo, de talla pues grande, sangrante, doloroso. Lo mostraban con una cabellera alborotada y demás, toda revuelta, y a cada uno de sus lados ardían 2 velas en oscuros candeleros de madera, y pues parecía que en todos los rincones del templo emanaba una cosa invisible que se metía en los corazones de los ahí presentes, dejándoles una inexplicable sensación de miedo. Fueron levantados 2 altos tablados cubiertos con bayotas funerarias en donde se sentaron los personajes más importantes del clero y algunos funcionarios, todos vestidos de luto. En el otro lado estaban los 2 reos. En esa ocasión fueron Hernando Alonso y Gonzalo Morales, cada uno acompañado por un fraile dominico que con dulzura los preparaba para bien morir. En el interior del templo la gente se apretujaba para no perder detalle de todo lo que pasaba. Todos agudizaban los sentidos para ver a aquellos graves señores vestidos de luto y a los culpables pues con sus ropajes anaranjados que les colocaban en ese entonces, y estaban estampados con numerosas llamas y diablos de color negro. Vaya, todavía se regocijaban en divertirse con la vestimenta de los que iban a cumplir con la pena muerte. El dominicano Fray Vicente de Santa María llegó a la Nueva España en 1528. Él llegó a México a tomar el control en los asuntos de la fe, de los cuales se encargaban los franciscanos y dominicos. Le dejaron toda su autoridad apostólica al estricto Fray Vicente, quien apenas llegó a México, ni tardo ni perezoso, comenzó el juicio en contra de los 2 reos. Fernando Alonso fue acusado de que en un Jueves Santo, después de haber el hecho del depósito del Divinísimo en la urna, en unión otros judíos amigos suyos habían bautizado con extrañas ceremonias a un niño que era hijo de él, que ya estaba bautizado, bajo la religión católica, y también fue acusado de decir que un bautizo de otro de sus hijos había sido falso. Gonzalo Morales fue condenado por concubir amplio abanico de posibles mutilaciones y heridas que daban lugar a una muerte más o menos lenta. Y se cuenta que en ese tiempo Erzsébet Báthory, también conocida como la Condesa Sangrienta, utilizaba este instrumento en su casa como un juguete para agarrar a sus víctimas y desangrarlas y posteriormente bañarse en su sangre, Eduardo. ¿Cómo ves, Eduardo? Sí, así es, un tiempo bastante cruel. Tú mencionabas que en los 1500 comenzó ahí en México, también recordemos pues que en Francia, en Italia, en la misma España, ¿no? En fin, en diferentes países también hubo inquisiciones, y no solamente de las personas que creían en la religión católica, también de las personas protestantes. Les hacían un juicio supuestamente por herejes, y decían pues según ellos que habían pecado en contra de la religión. Total, fue un tiempo negro, y no sé, ¿no? Por ahí se escuchan que en diferentes lugares donde hubo este tipo de ejecuciones, cuando quemaban a la gente ahí en esas hogueras terribles, dicen que aún se escuchan los llantos, ¿no? Siguen esos espíritus divagando todavía en esos lugares. Es que date cuenta, Eduardo, pues de qué manera se les arrebataba la existencia, el respirar, la vida, en un tiempo en que no se les tocaba, como hemos platicado en programas anteriores. Digamos, la gente que murió por el empalamiento, que era un método de tortura donde se ejecutaba a la víctima, se atravesaba con una estaca de madera o de metal, y la penetración podría realizarse por un costado, por el recto, por la vagina, por la boca, y la estaca pues se solía clavar en el piso, dejando a la víctima colgada para que muriera. Su propio peso iba encajando cada vez más y más y más la estaca. Eso realmente era algo demasiado cruel. Yo no sé de qué manera se pensaría en ese entonces, Eduardo, que se podían hacer cosas de esta magnitud. Sí, no, sin duda, en otros pensamientos, obviamente bastante graves, ¿no? Según ellos, pues, decían que porque las personas eran herejes, pero no sé, no es algo bastante complicado de entender. En fin, pues son cosas que ya pasaron. Rápidamente déjame leerte lo que dice Amaro Núñez. Dice que en el museo que está en Guanajuato hay varios instrumentos. Dice que hay una cama con clavos, son varios, pero bastante feos. Pues sí, ¿no? En diferentes partes de México. Pensamiento de la gente y demás, pero bueno, quisiera platicarles de esto que ocurrió por ahí en la Nueva España, allá en México. Pues resulta que en toda la Nueva España, pues no se hablaba de otra cosa que no fuera del gran acontecimiento que iba a efectuarse por ahí de esos días. En esos tiempos, 2 reos que habían cometido delitos contra la fe iban a purgar sus pecados en el castigo del fuego.
Resulta que a aquellos hombres se le habían metido los demonios apartándolos de la ley de Dios, haciendo que cometieran terribles pecados que purgarían y que pagarían más bien en la hoguera, obteniendo así un pase directo al fuego que nunca tendría fin. Ahora sí que le estaban dando el pasaporte del mismísimo infierno. Pero durante las tertulias pues se comentaban casos extraños, casos realmente extravagantes de la época, a los cuales se referían pues con repugnancia y horror. Las almas buenas escuchaban aquellos relatos y pues se estremecían de espanto, ya que no podían concebir cómo había en este mundo seres tan perversos que podían cortar los delitos por la medida de sus deseos. Y en el camino de la religión católica pues era fácil y pacífico, pero aquel que osaba desviarse de él iba a dar a la antesala del infierno. Muchas personas venidas de diferentes partes de España que habían presenciado las quemazones de los herejes llevadas a cabo en aquel país, pues hablaban con admirado respeto de cómo su majestad había asistido a diferentes quemas sin dejar de rezar un solo instante. Ahora sí que se cobijaban con el pecado del muerto. Los testigos de los autos pues daban fe y relataban con lujo de detalle a los oyentes, y para darles un toque más real hasta elaboraban dibujos de aquellas personas. Pues se apoderaba la santa envidia al escuchar esas narraciones, ya que ellos no habían tenido todavía el privilegio de contemplar tal espectáculo y además pues asistir a ellos. Ahora sí que se ganaban una gran cantidad de indulgencias plenarias que borraban los pecados más terribles de sus vidas. Los envidiosos suspiraban por la tristeza de no haber presenciado estas frías hogueras. Sus ojos se llenaban de anhelo y en su corazón nacía ese enorme deseo de asistir a la pena del fuego, de ver a alguien cómo era castigado quemándolo ante la mirada de todo el público. Pero para la felicidad de muchos,